Y vamos a hablar de Venezuela, donde María Corina Machado obtuvo una clarísima victoria en las primarias. ¿Qué puede representar esto para el futuro político del país? ¿Podrá finalmente la oposición, por la vía pacífica, sacar a Nicolás Maduro del poder? Bueno, yo creo que ustedes escuchen en la presentación de este perfil que hace El País de María Corina Machado. Dice María Corina: el viaje de María Corina Machado, del deseo de dinamitar al chavismo al de vencerlo en las urnas. Han pasado 2 décadas desde que María Corina Machado se dio a conocer al mundo entero. La política venezolana era el azote del chavismo, la primera que los llamaba dictadura, de las pocas que le decía al poderoso Hugo Chávez lo que pensaba. A él lo volvía loco. Me has llamado ladrón, le increpaba el líder bolivariano fuera de sí. Machado era reconocida por ser una dama de hierro, representar el ala radical y defender la confrontación más dura. Soñaba con hacer volar el chavismo por los aires. De aquella política, 20 años más joven todavía, quedan cosas, pero ya no es Ya no es frente a quien se han rendido miles de venezolanos. La Machado, que este domingo arrasó con más del 90% de los votos en las primarias de la oposición, habla de vencer al chavismo, pero a través de las urnas y con la ayuda de Dios, en lugar de la del ejército estadounidense, con la fuerza del dolor de ser una madre separada de sus 3 hijos, como tantas en esa Venezuela de jóvenes exiliados. Para hablar de esta primaria, de la reacción del chavismo, también pues vamos a tener a un importante analista, pero quiero que antes escuchen ustedes la reacción del chavismo. ¿Qué dijo Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro? Que la elección había sido un fraude, la primaria había sido un fraude y que deberían responder ante las autoridades por su delito. Esto es lo que dijo la primera dama de Maduro, a la que Maduro le llama la primera compañera, y que dijo el poderoso Diosdado Cabello, líder del cártel de los Soles, narcotraficante también buscado por Estados Unidos, al igual que Maduro. Por cierto, por Maduro ofrecen 15 millones y por Cabello también unos cuantos milloncitos, digo, por si alguien se anima por ahí. Él dijo que, que la candidatura de Machado no va. Y esto mientras Estados Unidos dice que tiene que ir, o de lo contrario van a volver a poner sanciones. Tengo conmigo a esta hora a Negar Granados, abogado, analista venezolano, un gran conocedor de la política en ese país. Negar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mario. Para mí un placer acompañarte hoy. Saludos a los escuchas. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué te ha parecido la primaria, la reacción del chavismo, hacia dónde va Venezuela? Sí, mira, la primaria, desde el punto de vista de la convocatoria de los ciudadanos, fue un éxito. Tenemos que reconocer de que Venezuela tenía mucho tiempo que no tenía una convocatoria tan efectiva como la de las primarias, pero definitivamente el análisis tiene que ir mucho más profundo al éxito de la convocatoria y de los ciudadanos que salieron a ejercer su voto. Primero, cómo fue torpedinada por parte del régimen con bloqueos en las señales del Internet, bloqueo por parte de CanTV de las plataformas, adicional a eso los ataques que sufrieron centros electorales con bombas lacrimógenas, y lo último es que definitivamente el régimen hoy en día está acusando el golpe de las primarias. Las reacciones son evidentes, lo que dijo Nicolás Maduro, lo que dijo Cilia Flores, lo que dijo el señor Diosdado Cabello, donde hablan de una farsa, de una estafa, y definitivamente debemos recordar de que el régimen tiene su poder y pisoteado a el ente electoral. Nos llama la atención cómo ya el CNE preparó un referéndum consultivo para hablar del Esequibo, pero el CNE definitivamente ni determinó el tema de las votaciones primarias como primero. Como segundo, debemos reconocer la labor de la Comisión Nacional de Primarias, pero también debemos estar conscientes de que definitivamente estas primarias no van a traer las consecuencias que estábamos esperando, y es que se reconozca de alguna otra forma a esa persona que salió electa, María Corina Machado, porque está inhabilitada como una candidata presidencial. Ya lo dijo Nicolás Maduro, ya lo dijo el señor Diosdado Cabello, que
María Corina no iba a ser presidente de Venezuela hoy ni nunca, y definitivamente habría que ver cuál va a ser las acciones que va a tomar el Departamento de Estado después de levantar las sanciones contra Venezuela y que de alguna u otra forma permitió que se llevara a cabo las primarias. Ok, vamos a suponer que el camino sigue. ¿Cuándo tendrían que enfrentarse Nicolás Maduro y María Corina Machado? ¿Y qué podría pasar si Nicolás Maduro y el régimen venezolano dicen, no, ella está inhabilitada, sencillamente no es la persona y no la vamos a permitir presentarse una elección? Sí, primero se enfrentarían para el segundo semestre del año 2024. Eso es lo que establece el cronograma de elecciones para Venezuela que aprobó el CNE. Segundo, debemos recordarle que María Corina es la candidata por la oposición venezolana para las elecciones, pero eso no significa de que hayan otros candidatos independientes que no fueron a las primarias y que se puedan presentar como candidatos a las presidenciales para el año 2024. Y lo tercero que tenemos que recordar es que esa inhabilitación de María Corina Machado es una inhabilitación que se hizo desde el punto de vista político. María Corina no ha sido condenada por ningún delito y que haya tenido una pena accesoria a la inhabilitación política. Es una inhabilitación que viene de la Contraloría General de Venezuela y se ha determinado que es una treta política contra ella. ¿Qué va a pasar? Es una buena pregunta. Hay que esperar a ver qué otro golpe puede acusar el régimen. Habría que ver qué va a hacer el Departamento de Estado si le impone al régimen de Venezuela que le levante la inhabilitación a María Corina Machado, y cómo va el régimen a llevar adelante unas elecciones donde va a tener un contendor muy fuerte como sería María Corina Machado. Yo no creo que ellos lo vayan a permitir. Le tiene mucho miedo a María Corina y eso ya se demuestra, y adicional a eso ellos están preparando todo para volver a ganar las elecciones del año 2024. Por eso quiero ser muy cauteloso, porque esta fiesta cívica que se demostró el 22 de octubre, si no se sabe capitalizar, lo que va a traer como consecuencia es una frustración si vuelve a ganar el régimen unas elecciones en el año 2024. La actitud de los Estados Unidos. Yo estaba escuchando al ex embajador de Estados Unidos en Venezuela que decía, se abre una oportunidad, tenemos que ser cautelosos, pero hay que aprovechar esta oportunidad. ¿Cómo lo ves tú, Negar? Sí, mira, el embajador Nicholson hablaba de algo bien interesante, y era de que primero había que entender que no están dadas las condiciones para un restablecimiento pleno de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos. Segundo, que no es el momento oportuno para aperturar la embajada americana en Venezuela, que era lo que estaba pidiendo el rey. Y tercero, estas sanciones le permitieron, como lo habíamos analizado ya hace una semana o semana y media en tu programa, Mari, estas sanciones, el levantamiento no trae otra cosa que la posibilidad de que el petróleo que iba a ser destinado a China venga a los Estados Unidos. O sea, se le vuelven a dar licencias a algunas petroleras que van a saber qué va a pasar con el petróleo venezolano para que termine llegando aquí a los Estados Unidos. Pero lamentablemente en la política no hay totales. Esto puede cambiar de acuerdo a las circunstancias, y más cuando el régimen tiene todavía fuerzas desde el punto de vista económico con el levantamiento de las sanciones para mantenerse en el poder. Tremendo, pues estaremos muy pendientes de lo que sucede en Venezuela, definitivamente un país al que llevamos en el corazón todos los exiliados cubanos, también nicaragüenses, y queremos libertad para Venezuela, queremos que regrese la democracia, porque entendemos que además estas dictaduras están muy entrelazadas. Y a mí me llamó mucho la atención un tuit del canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, quien dice que esas sanciones contra el régimen de Maduro nunca debieron existir, y un poco que da la sensación como que nosotros hemos permitido que se lleguen a estos acuerdos, nosotros hemos permitido que todo esto esté pasando, y también nos debería tocar
una tajada en toda esta repartición y el fin de sanciones. Es un poco como que Cuba está haciendo también su presión, ¿no? Su presencia de que lo que está sucediendo en Venezuela es gracias a la gestión también del régimen cubano, que es quien controla en última instancia a Maduro, ¿no? Entonces, Sí. ¿crees cómo ves la variante cubana, la variable cubana en todo esto? Mario, definitivamente hay que entender de que el pulmón que tiene Cuba en este momento es Venezuela. Tenemos que entender de que se estrecharon relaciones bilaterales entre Cuba y Venezuela. De hecho, el número 2 del régimen estuvo en Cuba. Eso no se había visto porque él nunca había visitado Cuba. Estamos hablando de Diosdado Cabello en una visita oficial. Yo me imagino que de alguna otra forma recibiendo instrucción. Y tenemos que recordar que si cae Venezuela, cae Cuba. Entonces, sí, yo creo que el régimen cubano ha hecho una aportación para que se levanten las sanciones producto de su interés propio, para mantenerse más en el tiempo, para que sigan cumpliendo con la cuota de petróleo que va a Cuba, para que Cuba salga de la oscurantina, porque los cortes eléctricos son insoportables, producto de que no hay combustible, porque Venezuela no ha podido suministrar el combustible necesario, producto de las sanciones. Sin embargo, también tenemos que recordar de que no son solamente las sanciones impuestas al Estado venezolano, sino también a los gobernantes de Venezuela, las que implican aquí, que son bien interesantes, porque a lo último eso trae como consecuencia de que hayan personas que estén en el ojo del huracán y que el día de mañana que dejen de estar en el régimen o dejen de formar el gobierno, van a ser objeto de persecución por parte hasta de la justicia internacional. Perfecto, muchísimas gracias, Negar Granado, abogado, analista venezolano. Te estaremos molestando nuevamente para que nos des tu punto de vista acerca de cómo sigue este proceso electoral en Venezuela, que despierta nuevamente las esperanzas de la oposición venezolana de sacar a la narcodictadura de Nicolás Maduro del poder. Gracias, una pausa. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami. La voz del exilio.